La vía está muy mala. Voy a parar acá porque estas busetas paran mucho. Sinceramente, uno de los pueblos más hermosos que he visto en mi vida. Ahí vamos, gente. Pues pucha. Por acá dejé pasar un momentico al del camión, porque esta zona está como que muy maluca, está muy mala la vía. Y cuando digo mala, no me refiero por grandes baches o huecos, me refiero por lo jabonosa que se siente, ya que tiene una pequeña película de lodo. ¡Epa! Aceleración constante. Pues sí está muy mala la vía, la verdad, que pesar las vías tan descuidadas. Bueno, gente, por acá ya seguimos en camino, que les decía, ahora vamos para Jericó. La vía está muy mala, mucha lluvia, está muy mala. Venimos por la zona del río Arma a salir a La Pintada, pero sí, vea, pues sí está muy mala la vía, ya les muestro. Irá. Vea, esta zona de acá está fatal. Vamos a ver cómo nos va en esa vuelta ahí. Esta es la vía que comunica a Aguadas con La Pintada. Acá al lado, estamos pasando al lado de un río que ya se llama el río Arma o Arma, no alcancé a leer muy bien. Esta vía está grave, ¿no? O sea, grave, no que no sea transitable, pues por algo vamos por acá. Pero a lo que me refiero es que para hacer una vía intermunicipal está muy mala. Sobre todo para comunicar con algo tan importante como La Pintada. ¡Ay, cacachi! Que ahí me parto la nalga, ¡ay, Dios mío! Fui el de una Vistron saludando. Pocos de Vistron me han saludado. Voy a parar acá porque estas busetas paran mucho. Entonces es mejor como ir a buena distancia. Entonces vea, ellas paran, claro, porque ya llevan gente. Entonces ellas tienen que parar un poco más. Que no me tuve que parar ya encima. Hay un letrero muy bacano, una señalización muy bacana que llama conserve su distancia. Entonces conservemos la distancia por acá, mi gente. No, que esta zona está muy mala. Hay que meterme por este ladito de Gumbeo. Esto va a ser un cuento detrás de este carro. Esta vía está, pero mala, gente. Muy mala. Vamos a hacer acá este pedacito. Toca así, por pedacitos. Porque el hombre no me ha dado pues como pie para pasarlo. Uy, acá se alcanza a deslizar mucho la llanta. Normalmente no se ve, pero desafortunadamente las cámaras de acción desvirtúan mucho la inclinación real que tiene una ruta. Entonces acá la podemos ver plana, pero en realidad puede estar en pendiente. Se alcanza, está muy liso eso ahí. Espere, patrón, espere. Un momentico, hermano.
Marica, no, a ese mal le tocó volverse para la casa. Bueno, gente, lo otro es que como me están viendo ahora sin chaqueta, la chaqueta está emparamada. Acá a un lado la moto a ver si se seca un poquito. Yo sé que son elementos de protección. Normalmente la cargo o cargo por dentro del buzo negro que ustedes me han visto. Me pongo coderas. Pero ahora ya está secándose, ya en un momento me la pongo. Si cargo acá los guantes, el pantalón de protección. Bueno, gente, por acá ya cambió el estado de la vía, lógicamente. Esto es una vía nacional muy bien establecida. Estas vías que conectan, por ejemplo, Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, y creo que de Medellín en adelante, que creo que la vía al mar, creo que le llaman, son muy buenas, son pistas, por lo menos hasta Medellín lo garantizo porque durante mucho tiempo las usé muy de seguido y son pistas. Ya a esta vía ahora nos conectamos a Jericó, ahora por ahí nos debe salir la entrada a Jericó. Acá está el problema, es para uno entrar acá. Entonces ya ahora empezamos a coger camino a Jericó. Esa parte ya la vieron en un video pasado, que fue el video con los amigos, con Víctor, con Lu y con Esaú, con la familia de Víctor, con Patricia. Ahí ya vieron esa entrada. Entonces yo creo, mi gente linda, hermosa, que nos vamos a ver ya en Jericó. ¿Listo? Un abrazo pues, parceros. Sigamos acá en ruta, lo que nos permita esta vía. Gente, bienvenidos a Jericó, Antioquia. Sinceramente uno de los pueblos más hermosos que he visto en mi vida. Escondido en las montañas de Antioquia, Jericó es mucho más que un destino. Es un respiro para el alma, un lugar donde el tiempo camina despacio y la belleza se revela en cada detalle, en sus calles, su gente y su silencio lleno de paz. Qué hermosura de pueblo, parce, ahí para donde usted mire montañita. ¿Qué tal las calles? Las calles son como un adoquín. Eso ya no es tan común verlo. No sé si de pronto estará restaurado, porque la verdad está impecable, muy limpio, un lugar muy limpio, hermoso. Vean este colegio, dice colegio ¿de la qué? Bueno, creo que es la normal. Oiga, gente, pero hermoso este pueblo, vea, súper tradicional, arquitectónicamente está impecable. Ojo, como debe de ser, porque a veces queremos de que los pueblos se vean como nuevos, pero no, tampoco se trata de eso. Un lugar como esto, la magia de él es que se vea como debe ser, con los pasos de los años, que sea muy bonito, pero que se vea original. Vea esos remates visuales que tiene ese pueblo hacia allá. Y sabe que me pareció muy bonito, no sé si lo alcancen a ver, pero la punta de la iglesia siempre se ve. Siempre se está viendo como la punta de la iglesia. Ah, no, gente.
Definitivamente Jericó, Antioquia es un pueblo de ensueño. Ya entiendo a mi buen amigo Víctor por qué le gusta tanto, por qué lo nombra tanto. Bueno, creo que él es de acá, pero le hace muy buena propaganda al pueblo. Parce, la plaza de este pueblo es espectacular, vean eso. Ah, ¿saben qué, gente? Esto amerita unos vuelos, unos buenos vuelitos en dron. Sí, señor, esto hay que mostrarlo. Esto se muestra. Tengo que buscar dónde puedo almorzar. ¿Dónde me podré hacer por acá para almorzar? Almorzadero bueno por acá, ¿cuál será? Voy a buscar acá más adelante. Gente, ya descargamos en el hostal. Yo siempre salgo sudado y vuelto nada. Y vamos a buscar el almuerzo. Mientras almuerzo, yo les voy a ir por ahí contando unas cositas de Jericó. Listo. Y seguimos mañana. Les voy a almuerzo y les voy a contar por ahí unos daticos muy bacanos de Jericó. Y mañana seguimos con el video. Bueno, para mí mañana, para ustedes así. Bueno, gente, ¿cómo están? Por acá ya amanecimos. Pues no amanecí en el parque, evidentemente. Ya salimos, ya nos arreglamos porque, como se los dije ayer, estamos acá en Jericó, un pueblo hermoso del suroeste antioqueño. Ya hoy salimos, vamos rumbo a Medellín otra vez porque vamos para la Feria de las Dos Ruedas, gente, en donde espero encontrarme a muchos de ustedes. Entonces vamos a aprovechar para conocer un poquito de Jericó. Desafortunadamente es imposible poder recorrer un lugar tan maravilloso en 1 hora, 2 horas de recorrido, pero por lo menos dejarlo a ustedes como con esa pequeña muestra que despierte el interés y la fascinación hacia un lugar tan fantástico y tan dramático, romántico como lo es Jericó en todo el buen sentido de la palabra. Y pues para mostrarles, me encuentro en este momento en una de las bancas del pueblo porque estoy en la plaza principal y me gustaría empezar a hablar de esa plaza. Pero bueno, antes de hablar, ¿por qué más bien no le pegamos una miradita a Jericó desde otro punto de vista? Jericó está en lo alto de las montañas del suroeste antioqueño, a más de 2000 metros de altura. Es un pueblo patrimonio de Colombia, famoso por su historia, su arquitectura colorida y por ser la tierra natal de la Madre Laura, la primera santa colombiana. Es un lugar donde la fe, la tradición y la naturaleza se sienten en cada rincón. Pues sabes, la plaza tiene un componente arquitectónico súper especial y es que sigue conservando ese concepto de plaza abierta que sencillamente lo que hace es darme la bienvenida hacia la iglesia del pueblo. Ya la vieron también en los videos y podemos ingresar de una manera, digamos que muy histriónica por medio de estos escalones a la iglesia, lo que le da pues como un significado mucho más monumental y mucho más significativo a nuestro asunto católico. Entonces, como les decía, ya desde las escaleras podemos ver el concepto de plaza abierta. Digamos que tiene este tema muy interesante como esta centralidad, a pesar de que tiene otra fuente allá que ya les voy a mostrar. Pero algo muy bonito que tiene y es que pueden ver que el pueblo, o que digamos que el concepto, las manzanas que están alrededor de la plaza, no le dan la espalda a la plaza, sino que le corresponden hacia ella, pues por esta implantación que tiene escalonado, y evidentemente hacen que el acceso sea un acceso muy progresivo, sea un acceso que se adapte mucho a la plaza y le dé esa relevancia importante que debe tener. Desafortunadamente muchas plazas
por las malas administraciones supremamente extrañas, han hecho intervenciones muy malas, como la que vi en Neira. En Neira colocaron un asesinato a la historia y a la arquitectura de la plaza típica de un pueblo tan importante. Colocaron una especie de escalinata extraña, como una torta aterrizada. Entonces, esta plaza, digamos que esta plaza sigue conservando el romanticismo que debe conservar un pueblo tan bonito pues como Jericó. Y ya les voy a mostrar unos corredores muy interesantes que tiene, porque aunque esté la parte central acá tan abierta, también tiene unos corredores, digamos, que me incitan a poder, digamos, que circular, conocer y reconocer la plaza. Estos son los corredores a los que yo me refiero. Me parece que también tienen un significado muy bonito, porque en mi opinión lo que hacen es que significan los corredores tradicionales de la arquitectura colonial, ¿sí? Que hacen que las personas se vean invitadas y se vean incentivadas a recorrer la plaza de una manera muy bonita. Y estos corredores también ejercen una atención bien especial hacia esta fuente central que tiene el parque. Ustedes vean que, por ejemplo, la gente hace uso de estos corredores internos, son muy bonitos. Ojalá en la cámara se pueda divisar de esa manera muy importante. Y algo también muy especial que veo, y es que el uso de la plaza sigue siendo uso de plaza muy tradicional, o sea, con el objetivo de socialización por parte de los habitantes. Pues evidentemente hay elementos que aparecen pues como algunas placas informativas que se hacen ver un poco pues digamos que más modernas o contemporáneas, pero pues siento que todavía respetan mucho el sentido propio de la arquitectura, digamos que original del pueblo. La plaza es el corazón palpitante del pueblo, donde el tiempo parece detenerse entre tazas de café, conversaciones que fluyen con naturalidad y miradas que se cruzan como si se conocieran de toda una vida. Es ese tipo de lugar en donde uno se sienta, observa y sin darse cuenta termina siendo parte de esta hermosa escena. Otra parte bien bonita que tiene el parque es un corredor que está al costado, ¿sí? Allá está la iglesia donde estamos ahora y tiene toda esta pasarela acá, que evidentemente la gente la usa de manera muy simbólica como pasarela para poder conectar pues como una manzana con la otra y no pasar directamente sobre la plaza. Y sobre esta pasarela pues digamos que descansan o se implantan unos cafés que, a pesar de que pueden llegar a ser, digamos que una intervención mucho más nueva, siento de que están respetando de una buena manera la correspondencia que deben de tener este tipo de lugares de socialización, la correspondencia que tienen con la plaza. No le están dando la espalda, sino que sencillamente se sirven como tribunas hacia el parque. Entonces eso está muy bien elaborado. Ahora vamos a ver otro componente muy importante, porque ya vimos como el componente humano con estas personas, digamos que rescatan la tradición del pueblo, porque es que la gente interpreta a veces que el paisaje cultural cafetero lo interpretan de una manera muy literal con el paisaje, o sea, con la parte verde, pero realmente el paisaje cultural cafetero conlleva muchas más cosas. En este caso lo que les estoy mostrando, y es el tema de la cultura propia, la idiosincrasia que tiene el habitante. Entonces me parecía muy importante mostrarla. Vamos a mostrar también otra parte muy interesante y que lógicamente es muy significativa, y es la arquitectura. A ver, la arquitectura ha sido el fiel testigo del avance, el fiel testigo desde el principio de los orígenes, desde los primeros asentamientos nómadas, como siempre lo digo, y la constitución de las ciudades. Entonces Jericó tiene una arquitectura colonial muy bonita, muy bien conservada, digamos que no pretende verse vieja porque tiene
digamos que un buen cuidado, un buen mantenimiento, pero que tampoco pretende verse totalmente nueva. O sea, siento de que logra llegar pues como a un buen equilibrio. Ya les voy a mostrar alguna arquitectura típica. Me disculpan si en algún momento me paso pues de cierta zona, pero me disculpan si me llego a saltar alguna casa que sea muy significativa de Jericó. Sencillamente estoy de paso, pero me parecía que era bien oportuno darle relevancia a este lugar tan hermoso que es Jericó, Antioquia. Bueno, por acá ya estamos por una calle un poquito más sola para poder hablar más tranquilos, pero entonces quiero mostrar esta casa de acá que me parece que tiene unos buenos elementos representativos de la arquitectura colonial antioqueña. Ya las voy a mostrar. Esto es súper representativo. Entonces, evidentemente, los colores, los aleros, los balcones, que los balcones muchas veces las personas piensan de que son simplemente elementos decorativos, pues, lógicamente cumplen otras clases de funciones como ventilación e iluminación, pero los balcones, su objetivo principal era un rasgo de socialización de las personas con sus vecinos. Entonces, acá estaba la persona, por acá estaba el otro vecinito, y ahí hacían pues digamos que su rol de socialización, y para eso funcionaban los balcones. Los balcones también eran una buena exposición social. A ver, en algún momento también en la universidad una profesora me decía de que los balcones también eran un tema de estatus social. Entonces digamos que las damas de la época se ubicaban en los balcones con sus vestidos, con sus buenos peinados, se ubicaban y hacían también gala de ellos desde la parte de arriba, haciendo de pronto como una analogía de tribuna o de escenario, llamémoslo así. Entonces digamos que eso también es un rasgo muy representativo de la arquitectura. Acá estoy viendo un caso bien importante que nos va a develar mucho sobre el sistema constructivo que tenían las casas de la época. Vean por ejemplo esta parte tan, a ver, no vamos a juzgar que esté en este estado, no sabemos por qué está en este estado, pero estas casas tenían estructura en madera, como lo pueden ver ahí. Se levantaba acá como en un sobrepiso y acá encima ya iba todo el entablado pues que era el piso. Otra cosa muy representativa de la arquitectura colonial pues evidentemente son las puertas. Las puertas eran temas muy artísticos y muy representativos para el acceso de la casa. Las molduras, el trabajo de la madera era un trabajo netamente artesanal, por eso a veces es tan duro mantener este tipo de edificaciones, porque este tipo de madera, este tipo de tallajes, digamos que de rol artesanal, pues requiere un mantenimiento muy especializado. Ya que acá hay técnicas constructivas también, que eso es como un bareque encementado por medio de la esterilla también y encima pues esta malla. ¿Y por qué les digo de que Jericó es un muy buen ejemplo de temas de tradición? Y es que en una sola cuadra podemos rescatar todos esos componentes. Yo les voy a mostrar este tipo de balcones tan hermosos que hay. Evidentemente ya hay edificaciones que tienen otro uso, por temas turísticos, por temas comerciales, pero que están sosteniendo, digamos que la tradición arquitectónica de estos lugares. Entonces veas que los balcones con sus buenos jardines, eso también es muy hermoso pues de la arquitectura colonial. Vamos para una zona que recorrí la vez pasada con los amigos de acá de Jericó, con Víctor, con Lu, con Esaú, con Luisa, con Patricia. Eso fue los que vinimos, no vinieron nadie más. Vean también algo muy representativo que tiene este tipo de ciudades, y es que la gran mayoría de calles rematan en estas zonas verdes, ¿sí? Digamos que es como un remate totalmente perfecto. Quiero que pongan cuidado a estas escaleras. A ver, algo muy interesante de la forma que yo estoy recorriendo en este momento este pueblo es que estoy intentando no averiguar punto a punto cuál fue su origen, porque siento que puede uno llegar a contaminar un poco la percepción que uno tenga sobre el lugar. El recorrido que estoy haciendo lo estoy haciendo netamente de percepción. Estas escaleras comunican la parte, pues digamos que la parte de la cota baja del pueblo con la parte alta, que es por donde uno accede por un jardín botánico
que me saca a la vía principal. Ya les vamos a ir a son estas escaleras. Si no estoy mal, algo le escuché a Luisa, que es la esposa de Saúl, le escuché decir de que tenían 100 escalones. Por amor a ustedes las voy a subir. Ustedes me van a acompañar totalmente a la subida. Vamos a ir hablando. Vea que las escaleras están bien hechas, pues como esa piedra grande. Y es un buen desfile. O sea, yo este tipo de, digamos que de elementos de diseño urbano los veo mucho como un homenaje al desfile también por estos lugares tan representativos. Ahí vamos, gente. Ahí vamos. En serio, me disculpan por mostrarles tan poco de este lugar. Siento que Jericó da por ahí para unos 5 videos. Solamente un video da para para hablar sobre la madre Laura, pero no nos da. Pues pucha. Bueno, hay unos elementos acá, pues como los accesos, unos accesos laterales a las casas. ¿Qué estado físico tan malo? Ya también el tema de los jardines en el balcón. Ese jardín estaba muy bonito, ese jardín. Básicamente que digamos que desbordó la casa. Bueno, esto es por acá. Se subió completo. Y nos recibe esta hermosa casa. Esa gente que nos recibe acá. Ya vamos a ver la entrada al jardín botánico. Y estas eran las escaleras. Yo voy a ir hasta el jardín botánico, hasta la entrada, mientras cojo aire, porque no me les muero. Los balcones no solo miran al paisaje, lo florecen. Cada planta colgante, cada flor, son un gesto silencioso de amor por lo propio. Una forma de decir, este es mi hogar, con belleza y orgullo. Esta es la entrada al jardín botánico. Tiene una conexión muy interesante el jardín con el pueblo. O sea, es espectacular. Ahora lo vamos a hacer al contrario. Ahí me salió Firulais. Y acá llegamos al jardín botánico de una manera muy, muy especial. Nomás escuchen el agua. ¿Qué tal, ah? La Jericó va para muchos videos. Madre Laura, solamente un video de arquitectura, solamente un video del jardín botánico. Pero bueno, yo sentía que no podía pasar de largo ese hermoso lugar sin recorrerlo, sin siquiera o sin mostrárselo a ustedes para que queden antojados de venir a este paraíso. Y si vienen, lo hagan de la manera más respetuosa del mundo. Les voy a confesar algo que pasa acá en Colombia y vuelve y juega más a echar a gente en enemigo. Cuando tú vienes a este tipo de paraísos y escuchas un carro a toda velocidad, sin cuidado, pasando de los pares, subiéndose a los andenes, es normal ver placas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, o sea, ciudades grandes. Y yo lo he dicho ya en muchos videos, las ciudades grandes muchas veces nos contaminan mucho. Las ciudades grandes hacen de que quizá las personas pierdan un poquito la empatía con el entorno. Entonces les vamos a mostrar la entrada al pueblo del jardín. ¿Listo? Ya después, si en otra oportunidad ya después, si en otro momento tenemos la oportunidad de volver, les muestro el jardín botánico. Listo, pero les vamos a mostrar la entrada del pueblo hacia el jardín, una buena música, con un buen filtro y algo muy especial.
Bueno, mi gente, de esta manera nos despedimos de Jericó. Me disculpan por este video tan apresurado, quizás tan poco fiel a la belleza de este lugar, quizás un poco irrespetuoso con la historia que tiene este lugar al mostrarlo de una manera tan superficial, pero siento que era también una obligación moral como viajero y como arquitecto que ustedes conocieran un poquito también de la arquitectura y de la belleza natural que tiene Jericó. Definitivamente para mí este lugar está en el top 1 de los lugares que he conocido en Colombia. Bueno, gracias gente, gracias a los que vieron el video completo. No todos son motores, no todos son rutas. Viajar también significa los lugares a los cuales llegamos y a esos espacios que nos reciben con las manos abiertas. Y en mi caso, Jericó me recibió con una amabilidad especial, todo el mundo totalmente amable, digamos que cura un poquito el sinsabor que tenía el video anterior, pero bueno, esas cosas pasan. Gente, muchas gracias por todo, los quiero montones y nos estamos viendo.